Llevó a su hija al trabajo, y casi se desmaya cuando la niña llamó papá al millonario. «¡Papá!», gritó la pequeña Sofía corriendo hacia el elegante hombre de traje que acababa de salir del elevador ejecutivo. Valeria sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer los documentos que llevaba. El café que había tomado en el desayuno se convirtió en un nudo amargo en su garganta. No podía ser cierto. No después de 5 años. No cuando finalmente había logrado reconstruir su vida pedazo a pedazo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas mientras vivimos juntos esta historia que está a punto de cambiar la vida de Valeria para siempre. Diego Santillán se quedó petrificado. Sus ojos azules, esos mismos que una vez le prometieron el mundo entero, se clavaron primero en la niña que lo abrazaba con una sonrisa radiante, y después en ella, en Valeria. La mujer que había desaparecido de su vida sin explicación alguna, llevándose consigo todos sus sueños y la razón de su existir. «No puede ser», murmuró Diego, su voz quebrada por la sorpresa y algo más profundo, algo que dolía como una herida que nunca había sanado. La pequeña Sofía, de 4 años, cabello castaño rizado como el de su madre, pero con esos mismos ojos azules penetrantes, siguió abrazada a las piernas de Diego, como si fuera lo más natural del mundo, como si ese encuentro hubiera sido orquestado por el destino mismo. «Mami, ¿por qué lloras?», preguntó la niña volteando hacia Valeria, quien luchaba desesperadamente por mantener la composure en medio del lobby más elegante de la Ciudad de México. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que acababa de llamar papá al único hombre que había amado en su vida? ¿Al mismo hombre que creía muerto desde hace 5 años? ¿Al millonario dueño de la empresa donde ahora trabajaba, sin saber que él era el padre de su hija? Valeria respiró profundo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tenía que ser fuerte. Tenía que serlo por Sofía, por su trabajo, por todo lo que había construido desde cero. «Sofía, ven acá, mi amor», dijo con una voz que intentaba sonar calmada, pero que temblaba como hoja en tormenta. Pero la niña no se movió. Sus pequeñas manos seguían aferradas al pantalón de Diego, quien parecía igual de confundido y emocionado. Sus ojos no se apartaban de la pequeña, como si estuviera viendo un milagro. «¿Cómo te llamas, princesa?», le preguntó Diego, arrodillándose para quedar a la altura de Sofía. Su voz era suave, llena de una ternura que Valeria conocía muy bien. «Sofía Herrera», respondió la niña con esa confianza que solo tienen los niños. «Tengo 4 años y medio. ¿Tú cómo te llamas, papá?». El mundo se detuvo. Diego alzó la mirada hacia Valeria, y en sus ojos había 1000 preguntas, 1000 reproches, 1000 sueños rotos que de pronto cobraban vida. ¿Será posible que Diego descubra en este mismo momento que Sofía es su hija? ¿Y cómo reaccionará cuando sepa que Valeria le ocultó su existencia durante todos estos años? 5 años atrás. El hospital olía a desinfectante y a sueños rotos. Valeria, con apenas 20 años, esperaba en la sala de emergencias con el corazón destrozado y una noticia que cambiaría todo. Estaba embarazada. «Lo siento mucho, señorita», le había dicho el médico. «El joven Diego Santillán falleció en el accidente. No pudimos hacer nada por él». Valeria había gritado hasta quedarse sin voz. Había llorado hasta que no le quedaron más lágrimas. Y cuando finalmente pudo pensar con claridad, tomó la decisión más difícil de su vida: desaparecer. No podía enfrentar a la familia Santillán, una de las más poderosas del país, con la noticia de que llevaba en el vientre al heredero de su fortuna. No cuando ellos nunca la habían aceptado. No cuando la habían llamado la niña pobre que solo busca dinero. Así que Valeria Herrera desapareció del mapa, cambiándose a Guadalajara primero, luego a Puebla, y finalmente regresando a la Ciudad de México cuando Sofía cumplió 3 años, usando su segundo apellido y rogando que el tiempo hubiera borrado su rastro. Pero el destino tenía otros planes. «Valeria». Diego se puso de pie lentamente,
sin soltar la mano de Sofía. «Eres tú. Realmente eres tú. Diego. Yo pensé que habías muerto», susurró ella, y las palabras salieron como cuchillos de su garganta. «En el hospital me dijeron que...» «¿Hospital? ¿De qué hablas?» Diego frunció el ceño, confundido. «Valeria, desapareciste. Una noche estábamos planeando nuestra boda y al día siguiente ya no existías. Tu teléfono desconectado, tu departamento vacío, tus padres mudados sin dejar dirección. Pensé que ya no me amabas». El lobby de la Corporación Santillán se había convertido en el escenario de una revelación que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Los empleados que pasaban intentaban disimular su curiosidad, pero era imposible ignorar la tensión que se respiraba en el aire. Sofía, ajena al drama que se desarrollaba sobre su cabeza, siguió jugando con los dedos de Diego como si lo hubiera conocido toda su vida. «Papá, ¿tienes dulces?», preguntó con esa inocencia que solo los niños poseen. Diego sonrió por primera vez en 5 años con verdadera felicidad, pero sus ojos seguían clavados en Valeria. «Valeria, tenemos que hablar», dijo con una voz que mezclaba autoridad ejecutiva con una vulnerabilidad que ella conocía muy bien. «Ahora, no puedo», respondió Valeria, tomando la mano de Sofía. «Tengo que trabajar. Vine a entregar estos documentos del departamento de contabilidad y...» «¿Trabajas aquí?», Diego pareció aún más confundido. «Desde hace 6 meses, en el departamento de contabilidad, nivel 3. ¿Cómo era posible que durante 6 meses hubieran trabajado en el mismo edificio sin encontrarse ni una sola vez? ¿Y qué pasaría ahora que el destino los había reunido de la manera más inesperada?» Diego pasó una mano por su cabello, ese gesto que Valeria recordaba cuando él estaba nervioso o confundido. A sus 27 años, se había convertido en un hombre aún más guapo de lo que era a los 22. Su traje italiano se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético, y su presencia comandaba respeto en cada rincón del edificio. Pero en este momento, parecía tan vulnerable como el joven del que se había enamorado años atrás. «Va, ¿por qué trajiste a la niña al trabajo?», preguntó, usando ese apodo cariñoso que le decía cuando eran novios. Valeria sintió que su corazón se rompía un poco más al escuchar ese apodo. Diego era la única persona que la había llamado así. «La niñera se enfermó y tengo que entregar el reporte de cierre del mes. Si no lo hago hoy, me despiden», explicó, intentando mantener la voz firme. No tenía otra opción. Diego miró a Sofía, quien ahora estaba sentada en el suelo jugando con los cordones de sus zapatos, completamente ajena a la tormenta emocional que sus padres estaban viviendo. Diego tragó saliva. «Valeria, ¿cuántos años tiene exactamente?». 4 años y medio, respondió Valeria, sabiendo exactamente a dónde llevaba esa pregunta. «¿Y cuándo nació?». «El 15 de marzo». Diego hizo cálculos mentales rápidamente. Sus ojos se agrandaron cuando se dio cuenta de las fechas. «Valeria, es...». «Señor Santillán», interrumpió una voz femenina y autoritaria. Era Mónica Vega, su asistente personal, una mujer de 35 años que llevaba 4 trabajando para él y que obviamente no estaba acostumbrada a verlo en el lobby hablando con empleadas del área de contabilidad. «Su junta con los inversionistas japoneses es en 10 minutos. Los están esperando en la sala de juntas». Diego no apartó la mirada de Valeria. «Cancela la junta». «Pero señor, son inversionistas muy importantes y...». «Dije que canceles la junta, Mónica». Su voz tenía esa autoridad que no admitía réplicas. «Reagéndala para mañana». Mónica miró a Valeria con una mezcla de curiosidad y molestia antes de alejarse con pasos firmes, obviamente disgustada. «Diego, no tienes que cancelar tu junta por mí», dijo Valeria. Solo dame 5 minutos para entregar estos documentos y me voy. Pretendamos que esto nunca pasó». «¿Pretender que nunca pasó?». Diego se acercó un paso. «Valeria,
Desapareciste de mi vida durante 5 años. 5 años en los que creí que habías muerto o que me habías abandonado por alguien más, y ahora apareces con una niña que me llama papá y que tiene mis mismos ojos. ¿Y quieres que pretenda que nada pasó? Sofía levantó la cabeza al escuchar la voz alterada de Diego. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó, poniéndose de pie y tomándolo de la mano. Diego se arrodilló nuevamente y acarició suavemente la mejilla de la niña. «No estoy triste, princesa. Solo estoy confundido. Cuando yo estoy confundida, mi mami me abraza muy fuerte y me dice que todo va a estar bien», dijo Sofía con sabiduría de niña. «¿Quieres que te abrace?». Y sin esperar respuesta, la pequeña rodeó el cuello de Diego con sus bracitos y lo abrazó con toda la fuerza de sus 4 años. Diego cerró los ojos y correspondió el abrazo, sintiendo por primera vez en 5 años que algo en su pecho volvía a latir con esperanza. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada de Valeria. Ella lloraba en silencio, viendo a su hija abrazar al hombre que nunca supo que era su padre. ¿Será este abrazo inocente el que termine de romper las barreras que Valeria había construido alrededor de su corazón? ¿Y estará Diego preparado para la verdad que está a punto de descubrir? «Valeria, necesito respuestas», dijo Diego sin soltar a Sofía. «Y las necesito ahora». «No es el lugar ni el momento», respondió ella, limpiándose las lágrimas. «Entonces dime cuál es el lugar y el momento. Porque esta niña acaba de llamarme papá 2 veces, y por alguna razón que no logro explicar, siento como si hubiera esperado toda mi vida para escuchar esa palabra». Sofía se separó del abrazo y miró a ambos adultos. «¿Ustedes se conocen?», preguntó con curiosidad infantil. Valeria y Diego se miraron, y en sus ojos había todo un universo de historia compartida. «Sí, princesa», respondió Diego. «Tu mami y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo». «Qué bien. Entonces puede venir a cenar a la casa. Mami hace unos espaguetis deliciosos, ¿verdad, mami?». Valeria se sonrojó. Incluso en medio de esa situación tan tensa, Sofía lograba sacarle una sonrisa. «Sofía, mi amor, el señor Santillán es muy importante y tiene mucho trabajo. Me encantan los espaguetis», interrumpió Diego, sin apartar la mirada de Valeria. «Y creo que tenemos mucho de qué hablar». 2 horas después, Valeria había logrado entregar los documentos y pedir permiso para salir temprano, inventando una emergencia médica. Diego había cancelado todas sus juntas del día, algo que jamás había hecho en los 5 años que llevaba dirigiendo la empresa, desde la muerte de su hermano menor, desde su propia muerte fingida. Porque esa era la verdad que Valeria aún no sabía. Diego nunca había muerto. Había fingido su muerte para escapar de las amenazas de muerte que había recibido por parte de los socios criminales de su padre en algunos negocios turbios. Pero esa historia tendría que esperar. Primero necesitaba entender por qué Valeria había desaparecido y por qué su hija lo llamaba papá. Ahora estaban los 3 en el pequeño departamento que Valeria rentaba en la colonia Roma Norte. Era modesto pero acogedor, decorado con muebles de segunda mano pero lleno de vida y color. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de Sofía, y por todos lados había evidencia de una vida construida con amor, pero con muy pocos recursos. Diego se sentó en el pequeño sofá mientras Sofía le enseñaba sus juguetes, explicándole detalladamente la historia de cada muñeca y cada peluche. Valeria estaba en la cocina preparando café, necesitando esos minutos a solas para procesar todo lo que estaba pasando. «Mira, papá», Sofía le mostró un dibujo. «Esta eres tú». Diego tomó el papel y se quedó sin aliento. Era un dibujo típico de niña de 4 años. Una figura masculina alta, con cabello oscuro y ojos azules. Al lado, una figura femenina más pequeña con cabello castaño, y entre ambos, una niña pequeña. En la parte superior del dibujo, con la letra temblorosa de Sofía, decía: «Mi familia». «¿Cuándo hiciste este dibujo, princesa?» «Hace mucho tiempo».
Mami dice que tienes que trabajar muy lejos, pero que algún día vas a regresar. Sofía sonrió. Y ya regresaste, ¿verdad? Diego sintió que se le cerraba la garganta. Miró hacia la cocina, donde Valeria fingía estar muy ocupada con el café, pero sabía que había escuchado cada palabra. ¿Qué le había dicho exactamente Valeria a Sofía sobre su padre? ¿Y cómo reaccionaría Diego cuando descubriera toda la verdad sobre estos 5 años de separación? «Va, ven acá», le gritó desde la sala. «Tenemos que hablar». Valeria apareció con 2 tazas de café y se sentó en el extremo opuesto del sofá, manteniendo la mayor distancia posible. «Sofía, mi amor, ve a tu cuarto a jugar un ratito. Los adultos necesitamos platicar». «¿Están enojados?», preguntó la niña con preocupación. «No, princesa», Diego le sonrió. «Solo tenemos cosas importantes que resolver. ¿Está bien?». Sofía asintió y se dirigió a su habitación, pero no sin antes darle otro abrazo a Diego y un beso en la mejilla. Cuando se quedaron solos, el silencio se volvió tan denso que se podía cortar con cuchillo. «Ella cree que soy su padre», dijo Diego finalmente. «Porque lo eres», respondió Valeria en voz baja. «Entonces, ¿por qué desapareciste? ¿Por qué me negaste la oportunidad de conocer a mi hija durante 4 años?» Valeria dejó la taza de café sobre la mesa, con manos temblorosas. «Porque creí que habías muerto, Diego. En el hospital me dijeron que Diego Santillán había fallecido en un accidente automovilístico. Vi las noticias, vi los periódicos». «¿Qué noticias? ¿Qué periódicos?». Diego frunció el ceño. «Tu familia publicó esquelas, Diego. Hubo funeral. Yo estuve ahí, escondida detrás de unos árboles, viendo cómo te sepultaban». Diego se puso pálido. «Valeria, yo nunca morí. Yo». «Entonces, ¿quién está enterrado en tu tumba?», preguntó ella con voz quebrada. «¿Y por qué tu familia organizó un funeral si sabían que estabas vivo?». La revelación estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber el uno del otro. ¿Estaría Diego preparado para confesarle a Valeria la verdad sobre su muerte fingida? ¿Y cómo reaccionaría ella al saber que había criado sola a su hija basándose en una mentira? Diego se pasó las manos por el rostro, luchando con demonios del pasado que había esperado nunca tener que enfrentar. «Va, hay cosas que no sabes. Cosas que pasaron en mi familia antes de que desaparecieras. Cosas oscuras y peligrosas que...». El timbre del departamento interrumpió la conversación. Valeria no esperaba a nadie. «¿Esperabas visita?», preguntó Diego. «No, nunca recibo visitas». Valeria se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su cara se puso completamente blanca. «¿Quién es?», preguntó Diego, notando su reacción. Es tu padre», susurró Valeria. «Don Roberto Santillán está en mi puerta». El timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. Diego se puso de pie de un salto, su cuerpo tensándose como un resorte. Había reconocido esa forma particular de tocar el timbre. 2 toques cortos, pausa, 3 toques largos. Era el código que su padre usaba desde que él era niño. «No abras», susurró Diego, acercándose a Valeria. «Por favor, no abras». Pero era demasiado tarde. La voz autoritaria de Roberto Santillán se escuchó a través de la puerta. «Valeria Herrera, sé que estás ahí dentro. Y sé que mi hijo también está contigo». Valeria miró a Diego con pánico en los ojos. ¿Cómo era posible que don Roberto supiera dónde vivía? ¿Y cómo sabía que Diego estaba con ella? «Papá siempre ha tenido espías por toda la ciudad», murmuró Diego. «Probablemente nos siguió desde la empresa. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran amores narrados y vivan junto a nosotros estas emociones que apenas están comenzando». «¿Qué quiere de mí?», susurró Valeria. «Lo mismo que ha querido siempre, controlarlo todo». Sofía apareció corriendo desde su habitación. «Mami, ¿quién toca la puerta?». Diego la cargó inmediatamente, cubriendo instintivamente a su hija con su cuerpo. «Es nadie importante, princesa. Solo un señor que se equivocó de casa. Pero don Roberto tenía otros planes.
Diego, hijo, abre la puerta. Tenemos asuntos familiares que resolver. Y Valeria, necesito hablar contigo sobre el futuro de mi nieta. El mundo de Valeria se tambaleó. ¿Cómo sabía don Roberto que Sofía era su nieta? Diego respiró profundo y tomó una decisión. Valeria, toma a Sofía y vayan al cuarto. Yo voy a hablar con él. No, Diego. Esta es mi casa, y Sofía es mi hija. Si alguien va a enfrentar a tu padre, seré yo. Nuestra hija, corrigió Diego, y esas dos palabras sonaron como una promesa. Y no voy a permitir que te enfrentes sola a él. Ya te hizo daño una vez. No volverá a suceder. Valeria lo miró confundida. ¿Cuándo le había hecho daño don Roberto? ¿5 años atrás? ¿Así que tú eres la muchachita que tiene loco a mi hijo? Don Roberto había aparecido en el café donde Valeria trabajaba medio tiempo mientras estudiaba contabilidad. Señor Santillán, yo... No digas nada, solo escucha. Mi familia tiene dinero desde hace generaciones. Dinero limpio, y también el otro tipo. Diego es mi único heredero, y no voy a permitir que una niña de barrio lo destruya con embarazos no deseados y chantajes emocionales. Yo jamás he chantajeado a Diego, señor. Lo amo. Todos aman mi dinero, querida. ¿Cuánto quieres por desaparecer de su vida? Valeria había sentido como si la hubieran abofeteado. No estoy con Diego por su dinero. Ni siquiera sabía quién era su familia cuando nos conocimos. Por supuesto que no. Don Roberto había sonreído con frialdad. Nadie nunca sabe nada. Mira, niña, te voy a hacer las cosas fáciles. Aquí tienes 100,000 pesos. Tómalos y desaparece. O las cosas pueden ponerse muy difíciles para ti y tu familia. ¿Me está amenazando? Te estoy protegiendo, porque si no aceptas esto por las buenas, tendré que recurrir a métodos menos amigables. Valeria había tirado el dinero en su cara y se había ido. Pero las amenazas habían comenzado esa misma noche. Llamadas silenciosas, fotos de ella saliendo del trabajo, flores muertas en la puerta de su casa. Valeria nunca le había contado a Diego sobre el encuentro con su padre ni sobre las amenazas. Había preferido cargar sola con ese peso, especialmente cuando días después llegaron las noticias de su muerte. Ahora Diego se dirigía hacia la puerta con pasos firmes. Papá, si quieres hablar, será aquí, con Valeria presente, y respetando a mi familia. Abrió la puerta y ahí estaba don Roberto Santillán, a sus 62 años, elegante como siempre, con su bastón de caña y esa mirada que helaba la sangre. Pero había algo diferente en él. Se veía cansado, más viejo. Hijo, dijo con voz quebrada, pensé que nunca te volvería a ver. Ese era el plan, ¿no? Respondió Diego con frialdad. Fingir mi muerte, hacer que desapareciera para siempre. Era la única manera de protegerte. Los Morales querían matarte por lo que descubriste sobre el lavado de dinero. Si no fingíamos tu muerte, ¿pudiste habérmelo explicado antes de decidir por mí? Diego interrumpió. Pudiste haberme dicho la verdad en lugar de obligarme a vivir 5 años como un fantasma. Don Roberto entró al departamento sin ser invitado, caminando lentamente y apoyándose más de lo normal en su bastón. Valeria, saludó con una inclinación de cabeza. ¿Te ves bien? La maternidad te sienta. Señor Santillán, respondió ella con voz firme. ¿Qué quiere de nosotros? Sofía se asomó desde el brazo de Diego, curiosa por conocer al visitante. ¿Quién es él, papá? Don Roberto se quedó paralizado al escuchar la palabra papá salir de los labios de la niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Soy tu abuelo, pequeña, dijo con voz quebrada. Sofía se soltó de Diego y se acercó al anciano sin miedo. ¿Eres el papá de mi papá? Sí, princesa, soy el papá de tu papá. ¿Y por qué estás triste? ¿También estás confundido como papá? Don Roberto se arrodilló con dificultad para quedar a la altura de Sofía. Muy confundido, pequeña. Muy confundido. ¿Será posible que don Roberto Santillán, el hombre más temido del mundo empresarial, se haya ablandado ante la inocencia de su nieta? ¿Y cuáles serán las verdaderas razones por las que apareció en el departamento de Valeria?
Diego y Valeria intercambiaron miradas de preocupación. Ninguno de los dos había visto jamás a don Roberto mostrar vulnerabilidad. «Papá, ¿cómo supiste dónde encontrarnos?», preguntó Diego. «He sabido dónde está Valeria desde que regresó a la Ciudad de México hace 2 años», respondió don Roberto, incorporándose lentamente. «Y he sabido de Sofía desde que nació». Valeria sintió que las piernas le temblaban. «¿Qué dice?». «Tengo investigadores, Valeria. Cuando desapareciste, los puse a buscarte. No para hacerte daño», se apresuró a aclarar viendo la expresión de pánico en su rostro, «sino para protegerte. Sabía que mi hijo nunca te habría abandonado voluntariamente, y cuando fingimos su muerte, necesitaba asegurarme de que estuvieras bien. Entonces, sabía que Sofía era su nieta desde siempre». Valeria se sentó pesadamente en el sofá. «¿Por qué nunca?». «Porque pensé que era mejor así». Don Roberto caminó hacia la ventana. «Diego estaba supuestamente muerto. Tú habías rehecho tu vida. La niña tenía una madre que la adoraba. ¿Para qué complicar las cosas? ¿Para qué complicar las cosas?». Diego explotó. «Esa es mi hija. Perdí 4 años de su vida por tus decisiones». Sofía se asustó por el grito de su padre y corrió a refugiarse en las piernas de Valeria. «Papá, no grites», le dijo con la voz temblorosa. Diego inmediatamente se calmó y se acercó a ella. «Perdón, princesa. Papá no quería gritarte. Es solo que los adultos a veces nos enojamos por cosas tontas. ¿Puedo ayudar a que no estén enojados?», preguntó Sofía. «¿Cómo, mi amor?», le preguntó Valeria, acariciándole el cabello. «Podemos hacer una familia de verdad. Mami, tú, papá y el abuelo. Como las familias de mis amigas del kinder». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latir de 3 corazones rotos. Don Roberto fue el primero en hablar. «Valeria, necesito pedirte perdón. Y necesito contarte toda la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó ella, aunque algo en su interior ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «La verdad sobre por qué creíste que Diego había muerto. La verdad sobre las amenazas. La verdad sobre todo». Diego miró a su padre con confusión. «¿De qué amenazas hablas?». «Las amenazas que le hice a Valeria 5 años atrás para que desapareciera de tu vida. ¿Será esta confesión la que termine de romper la frágil confianza que Diego y Valeria habían empezado a reconstruir? ¿Y cómo reaccionará Diego al saber que su padre fue el responsable de que perdiera los primeros años de vida de su hija?». Diego se puso pálido como un papel. «¿Qué amenazas?», preguntó con voz peligrosamente baja. Don Roberto suspiró profundo. «Cuando supe que Valeria estaba embarazada». «¿Cómo sabías que estaba embarazada?», gritó Diego. Sofía comenzó a llorar, asustada por los gritos. Valeria la cargó inmediatamente. «Sofía, mi amor, vamos a tu cuarto. Los adultos necesitan platicar cosas muy importantes». «¿Me vas a abandonar como cuando era bebé?», preguntó Sofía con inocencia devastadora. Valeria sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «Nunca te abandoné, mi vida. Mami siempre ha estado contigo, pero papá no estaba. Y ahora está gritando. ¿Se va a ir otra vez?». Diego se acercó y se arrodilló frente a su hija. «Princesa, mírame. Papá nunca te va a abandonar. ¿Está bien? Papá te promete que siempre va a estar aquí para ti». «¿Lo prometes de verdad?». «Te lo prometo con todo mi corazón». Diego la abrazó fuerte. «Ahora ve con mami a tu cuarto, y cuando terminemos de platicar, vamos a jugar juntos, ¿no te parece?». Sofía asintió y dejó que Valeria se la llevara a la habitación. Pero antes de irse, se dirigió a don Roberto. «Abuelo, no hagas llorar a mi papá, por favor». Don Roberto sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. «No lo haré, princesa, te lo prometo». Cuando se quedaron solos, Diego se volvió hacia su padre con una furia contenida que daba miedo. «Ahora sí, cuéntame exactamente qué le hiciste a Valeria». Don Roberto se sentó pesadamente en el sofá. De pronto parecía todos sus 62 años. «La amenacé para que se alejara de ti.
Le ofrecí dinero primero, y cuando lo rechazó, recurrí a métodos más persuasivos. ¿Qué clase de métodos? Llamadas telefónicas silenciosas, seguimientos, fotos, flores muertas en su puerta. Lo suficiente para asustarla, pero no para lastimarla físicamente. Diego sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Y después? Después descubriste lo del lavado de dinero con los Morales, y ellos decidieron que eras una amenaza. Planearon matarte esa misma noche que habías quedado de ver a Valeria. Tuve que actuar rápido. ¿Qué hiciste? Contraté a alguien para que chocara tu auto, pero sin lastimarte. Mientras tú estabas inconsciente en el hospital, bajo una identidad falsa, organicé tu funeral usando el cuerpo de un indigente sin familia. Cuando despertaste 3 días después, te expliqué todo. Te dije que tenías que desaparecer o los Morales te matarían de verdad. Diego recordó esos días borrosos, el despertar confundido, los dolores, la explicación de su padre que entonces había sonado lógica. Pero nunca me dijiste que Valeria había desaparecido por tus amenazas. Te dije que había huido cuando supo de tu muerte, que no había podido soportar el dolor y se había ido de la ciudad. Mentiste. Diego golpeó la mesa. Me hiciste creer que la mujer que amaba me había abandonado cuando en realidad había huido por tus amenazas. Pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Diego caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Perdí 5 años con el amor de mi vida. Perdí ver nacer a mi hija. Perdí sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo. ¿Podrá Diego perdonar algún día a su padre por haberle robado los años más importantes de su vida? ¿Y cómo reaccionará Valeria cuando se entere de que todas sus decisiones estuvieron basadas en las mentiras de don Roberto? En ese momento, Valeria regresó a la sala. Había escuchado parte de la conversación desde el pasillo. ¿Es cierto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Todo fue por las amenazas de su padre? Diego se volteó hacia ella con los ojos llenos de dolor. Va, yo no sabía nada. Te juro por mi hija que no sabía nada. Pero tu familia sí sabía que estabas vivo cuando yo desaparecí. Sabían que yo estaba embarazada. Sabían todo. Don Roberto se puso de pie lentamente. Valeria, necesito que entiendas algo. En ese momento, los Morales eran una amenaza real. Si hubieran sabido que Diego tenía una esposa embarazada, te habrían usado contra él, te habrían lastimado o algo peor. Esa decisión no era suya, gritó Valeria. Era mía y de Diego. Tenían 20 años. Eran unos niños. Éramos unos niños que se amaban. Las lágrimas corrían por las mejillas de Valeria. Y que tenían derecho a decidir su propio destino. Diego se acercó a ella. Va, podemos arreglar esto. Podemos recuperar el tiempo perdido. Valeria se alejó. ¿Recuperar el tiempo perdido? Se rió con amargura. Diego, ¿tienes idea de lo que fue criar sola a Sofía? ¿De las noches sin dormir cuando tenía fiebre y no tenía dinero para el médico? ¿De trabajar doble turno para pagar el kinder mientras estudiaba por las noches? Yo no sabía. Claro que no sabías, porque tu familia decidió que era mejor mantenerte en la ignorancia. Don Roberto intentó intervenir. Valeria, si me permites, puedo compensar todo ese tiempo perdido. Puedo darte una casa, pagar los estudios de Sofía, asegurar su futuro. No quiero su dinero, gritó Valeria. No quería su dinero hace 5 años y no lo quiero ahora. El grito fue tan fuerte que Sofía apareció corriendo desde su cuarto. Mami, no grites. Se abrazó a las piernas de Valeria. Mami, ¿estás bien? Valeria se calmó inmediatamente y cargó a su hija. Perdón, mi amor. Mami está un poquito estresada, pero ya estoy mejor. Sofía miró a los 3 adultos con sabiduría de niña. ¿Por qué todos están tan tristes? Ya estamos juntos. ¿No es eso lo importante? ¿Será la inocencia de Sofía la que logre unir a esta familia rota? ¿O las heridas del pasado serán demasiado profundas para sanar? Diego se acercó a ellas. Princesa, ¿me permites hablar a solas con mami? ¿Van a pelear otra vez? No, mi amor. Vamos a platicar como adultos, sin gritar.
Sofía asintió y se dirigió hacia don Roberto. Abuelo, ¿quieres ver mis dibujos mientras ellos platican? Don Roberto la miró con ternura. Me encantaría, pequeña. Sofía lo tomó de la mano y se lo llevó hacia su habitación, dejando solos a Diego y Valeria. Va, siéntate, por favor, le pidió Diego suavemente. No quiero sentarme. Quiero que se vayan. Los dos. No voy a irme. ¿No otra vez? Diego, esto es muy complicado. Tu padre arruinó nuestras vidas y ahora apareces como si fueras un héroe. Pero llevas 5 años viviendo cómodamente mientras yo luchaba sola. ¿Cómodamente? Diego se rió sin humor. Valeria, estos 5 años han sido un infierno para mí. No podía tener contacto con nadie de mi vida anterior. Vivía con identidades falsas, cambiándome de ciudad cada pocos meses. Sí, tenía dinero. Pero, ¿de qué sirve el dinero cuando has perdido todo lo que realmente importa? Al menos sabías que estabas vivo, respondió Valeria. Yo pasé 2 años llorando por un muerto que no estaba muerto. Se miraron en silencio, sintiendo el peso de 5 años de malentendidos y dolor. Pa, ¿me puedes contar cómo fueron estos años? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Cómo nació Sofía? Valeria sintió que algo se quebraba en su interior al escuchar la vulnerabilidad en su voz. ¿Realmente quieres saber? Quiero saber todo. Cada detalle que me perdí. Valeria se sentó finalmente en el sofá, pero manteniendo la distancia. Fue el embarazo más solitario del mundo. No tenía a nadie. Mis padres habían muerto en un accidente 2 años antes de conocerte. ¿Recuerdas? No tenía hermanos, ni familia cercana. Diego asintió, recordando. Esa había sido una de las cosas que los había unido. Ambos eran huérfanos emocionales. Cuando me enteré del embarazo, tenía 3 semanas de retraso y estaba muerta de miedo. Fui al médico el mismo día que recibí la noticia de tu muerte. ¿El mismo día? El mismo día. Imagine, en la mañana descubro que voy a ser madre. En la tarde descubro que el padre de mi bebé había muerto. Fue surrealista. Diego sintió que se le cerraba la garganta. Continúa, por favor. Me mudé a Guadalajara primero. Trabajé en una tienda departamental hasta que ya no pude por la panza. Los últimos meses del embarazo fueron terribles. Tenía muy poco dinero. Comía una vez al día para ahorrar. Dios mío, va. Sofía nació de madrugada, el 15 de marzo. Fue un parto largo y complicado. Estuve sola en el hospital, sin nadie que me tomara la mano o me dijera que todo iba a estar bien. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valeria. Pero cuando la vi por primera vez, cuando escuché su llanto, supe que había valido la pena. Tenía tus ojos, Diego. Desde el primer día, tenía exactamente tus ojos. Diego se levantó del sofá y se acercó a la ventana, dándole la espalda porque no quería que viera sus lágrimas. ¿Cómo le explicaste mi ausencia? Al principio era fácil porque era muy pequeña. Pero cuando empezó a hablar y a preguntar por su papá, Valeria suspiró. Le dije que trabajabas muy lejos, que nos amabas mucho pero que tenías un trabajo muy importante. Nunca le mentí diciéndole que estabas muerto. Por eso me reconoció inmediatamente, murmuró Diego. He tenido tu foto en su mesa de noche desde que nació. Le he hablado de ti todos los días de su vida. Para ella, siempre has estado presente, aunque no físicamente. Diego se volteó, ya sin poder contener las lágrimas. Va, perdóname. Perdóname por no haber luchado más por encontrarte. Perdóname por haberte dejado sola. Perdóname por no estar ahí cuando naciste, princesa. Diego. No, déjame terminar. Perdóname por creer las mentiras de mi padre. Perdóname por no confiar más en lo nuestro. Perdóname por estos 5 años perdidos. Valeria lo miró a los ojos y vio al joven del que se había enamorado años atrás. Vulnerable, sincero, roto. Yo también tengo que pedirte perdón, dijo suavemente. ¿Tú? ¿Por qué? Por no haberte contado sobre las amenazas de tu padre. Si te hubiera dicho la verdad desde el principio, tal vez las cosas habrían sido diferentes.
¿Por qué no me dijiste? Porque tenía miedo de que pensaras que estaba inventando cosas para causar problemas entre ustedes. Tu familia nunca me aceptó, Diego. Siempre supe que pensaban que era una cazafortunas. Diego se acercó lentamente. ¿Puedo abrazarte? Valeria dudó un momento, pero asintió. Cuando Diego la envolvió en sus brazos, ambos sintieron que algo sanaba en sus corazones rotos. Olía igual que hace 5 años, a colonia cara, y a esa esencia única que ella nunca había podido olvidar. Te extrañé tanto, murmuró él contra su cabello. Yo también te extrañé, susurró ella. Se quedaron así, abrazados en medio de la sala, recuperando 5 años de cercanía perdida, hasta que escucharon una vocecita desde el pasillo. Mami, papá. Están abrazándose como en las películas. Se separaron sonriendo, y ahí estaba Sofía con don Roberto, quien tenía una expresión que nunca habían visto: humildad genuina. ¿Ya no están tristes?, preguntó Sofía. Ya no estamos tristes, princesa, respondió Diego. ¿Eso significa que vamos a ser una familia de verdad? Diego y Valeria se miraron. Habían resuelto el pasado, pero el futuro seguía siendo incierto. ¿Será posible que después de tanto dolor y tantos malentendidos, esta familia pueda encontrar el camino de vuelta al amor? ¿Y qué papel jugará don Roberto en la reconstrucción de la vida de sus seres queridos? Princesa, dijo Valeria arrodillándose frente a su hija. Las familias no se construyen de un día para otro. Necesitan tiempo, trabajo y mucho amor. Pero ustedes ya se aman, ¿verdad?, preguntó Sofía con esa lógica aplastante de los niños. Diego y Valeria se miraron. La pregunta que ninguno se había atrevido a hacer. El amor nunca se fue, pequeña, respondió Diego. Pero a veces el amor necesita sanar para poder crecer. Don Roberto se acercó lentamente. Diego, Valeria, sé que no tengo derecho a pedirles nada, pero ¿me permitirían intentar compensar aunque sea un poco el daño que causé? ¿Qué tiene en mente?, preguntó Valeria cautelosamente. Primero, quiero que sepan que los Morales ya no son una amenaza. Los arrestaron hace 3 años por lavado de dinero. Diego puede volver a su vida normal si así lo desea. Diego frunció el ceño. ¿Hace 3 años? ¿Por qué no me dijiste? Porque había aprendido a vivir sin ti, y pensé que tú también habías aprendido a vivir sin nosotros. Abuelo, ¿por qué todos los adultos se complican tanto la vida?, preguntó Sofía. Si se aman, se juntan. Si no se aman, no se juntan. Es muy fácil. Los 3 adultos se rieron a pesar de la tensión. Tienes razón, princesa, dijo don Roberto. Los adultos nos complicamos mucho la vida. Se dirigió hacia Diego y Valeria. Propongo algo. Dame una oportunidad de conocer a mi nieta, no para quitársela ni para controlar sus vidas, sino simplemente para ser el abuelo que debía haber sido desde el principio. ¿Y a cambio?, preguntó Valeria suspicazmente. A cambio de nada, solo la oportunidad de enmendar mis errores. Sofía se acercó a don Roberto y le tomó la mano. Abuelo, ¿quieres quedarte a cenar? Mami hace unos espaguetis deliciosos. Don Roberto miró a Valeria con ojos suplicantes. ¿Me permites quedarme a cenar con mi familia? Valeria miró a Diego, quien asintió casi imperceptiblemente. Está bien, pero con una condición. La que sea. Nada de hablar de negocios, dinero o del pasado delante de Sofía. Esta noche solo somos una familia cenando juntos. Acepto. Sofía aplaudió emocionada. Vamos a ser una familia de verdad, aunque sea por una noche. Y mientras Valeria se dirigía a la cocina seguida por Diego, quien insistió en ayudarla, don Roberto se quedó en la sala jugando con Sofía, preguntándose cómo había sido tan tonto como para perderse 4 años de la criatura más maravillosa del mundo, pero también preguntándose si realmente tendría una segunda oportunidad para recuperar el amor de su hijo y ganarse el respeto de la mujer que había criado sola a su nieta. La cena estaba a punto de comenzar,
Pero los verdaderos desafíos apenas empezaban. ¿Podrían 5 años de dolor sanarse en una sola noche? ¿Y qué pasaría cuando llegara el momento de decidir si realmente querían intentar ser una familia? La cena transcurrió en una atmósfera extrañamente cálida. Sofía había insistido en sentarse entre Diego y don Roberto, y no paraba de contarles historias sobre el kinder, sus amigas, sus dibujos y sus sueños de ser veterinaria para curar a todos los perritos del mundo. Diego no podía dejar de mirarla, memorizando cada gesto, cada expresión, cada risita. 5 años de vida que se había perdido y que ahora intentaba recuperar en una sola noche. «Papá, ¿sabes qué?», dijo Sofía mientras jugaba con los espaguetis. «A mí llora por las noches a veces». Valeria se atragantó con su vino. «Sofía, mi amor, eso no... ¿Por qué llora mami?», preguntó Diego suavemente. «No sé, pero siempre me dice que está bien, que solo tiene algo en el ojo». Sofía siguió comiendo sin darle importancia. «Pero yo sé que extraña a alguien porque mira mucho una foto que tiene en su buró». ¿Será posible que después de 5 años de separación, Valeria nunca haya dejado de amar a Diego? ¿Y cómo reaccionará él al saber que su recuerdo ha estado presente todas las noches en la vida de Valeria? Don Roberto carraspeó incómodamente. «Sofía, ¿te gusta ir al parque?» «Me encanta, pero mami no puede llevarme mucho porque trabaja hasta muy tarde. ¿Te gustaría que el abuelo te llevara al parque mañana?» Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿En serio? ¿Tú tienes tiempo?» Don Roberto sonrió genuinamente por primera vez en años. «Para ti, princesa. Tengo todo el tiempo del mundo». Valeria y Diego intercambiaron una mirada. Ninguno había visto jamás a don Roberto interactuar con niños, mucho menos mostrar ese lado tierno. «Pero solo si mami y papá van también», añadió Sofía. «Podemos ser una familia de parque». «¿Una familia de parque?». La expresión hizo que a Valeria se le cerrara la garganta. Después de la cena, mientras don Roberto ayudaba a Sofía con un rompecabezas en la sala, Diego y Valeria lavaron los platos juntos en silencio. Era una escena tan doméstica, tan normal, que dolía pensar en todo lo que se habían perdido. «Gracias por la cena», dijo Diego. «Hacía años que no me sentía en casa». «Diego, necesito preguntarte algo». Valeria dejó de lavar el plato que tenía en las manos. «¿Qué va a pasar ahora?». «¿A qué te refieres?». «A todo esto. ¿Vas a volver a tu vida de antes? ¿Vas a asumir la empresa? ¿Vas a olvidarte de que existimos cuando termine la novedad?». Diego dejó el trapo con el que estaba secando y se volteó hacia ella. «Valeria, ¿cómo puedes pensar que me olvidaría de Sofía? Es mi hija. Porque los hombres ricos tienen la costumbre de aparecer y desaparecer cuando se les antoja. Y yo no voy a permitir que le rompas el corazón a mi hija». «Nuestra hija», corrigió Diego. «Y no soy mi padre, nunca seré como él». «¿No? Entonces, ¿por qué no luchaste más por encontrarme? ¿Por qué aceptaste tan fácilmente la versión de tu padre sobre mi desaparición?». Diego se quedó callado porque no tenía respuesta para eso. O tal vez sí la tenía, pero no le gustaba. «Porque era más fácil creer que me habías abandonado que aceptar que podías estar en peligro por mi culpa», admitió finalmente. «Porque si hubiera creído que estabas en peligro, habría tenido que hacer algo al respecto. Y eso significaba enfrentar a mi familia y a los Morales. Y tenía miedo. Tenía 20 años y estaba aterrado». Valeria lo miró sorprendida por su honestidad. «Al menos eres honesto», dijo suavemente. «Siempre he sido honesto contigo, incluso cuando duele». En ese momento, Sofía apareció corriendo en la cocina. «Mami, papá, el abuelo se quedó dormido en el sofá. ¿Podemos taparlo con una manta?». Salieron a la sala y efectivamente, don Roberto estaba profundamente dormido, con el rompecabezas a medio hacer en sus piernas. Se veía frágil, vulnerable, como lo que era, un hombre de 62 años cansado de cargar con el peso de sus errores.
Parece que el abuelo está muy cansado, dijo Valeria, tapándolo con una manta. ¿Puede quedarse a dormir?, preguntó Sofía. Como en las pijamadas. Diego miró a Valeria interrogante. Está bien, suspiró ella. Puede quedarse. Pero tú, jovencita, a la cama. Mañana hay kinder. ¿Papá me puede contar un cuento? Diego se iluminó. ¿Te gustaría que papá te contara un cuento? Sí. ¿Sabes el de la princesa que encontró a su príncipe perdido? Diego miró a Valeria. Creo que conozco una historia parecida, dijo. Pero en esa historia, el príncipe era el que había perdido a su princesa. Mientras Diego llevaba a Sofía a su cuarto para el ritual nocturno, Valeria se quedó en la sala mirando a don Roberto dormir. ¿Cómo era posible que este hombre, que había sido capaz de amenazarla y destruir su familia, ahora pareciera tan inofensivo? Desde la habitación de Sofía llegaban las voces de Diego, inventando un cuento sobre un príncipe que había perdido a su princesa y a su pequeña heredera, y que había pasado años buscándolas por todos los reinos, hasta que un día, por arte de magia, las encontró trabajando en su mismo castillo. ¿Y vivieron felices para siempre? Escuchó que preguntaba Sofía. Bueno, princesa, esa parte de la historia todavía se está escribiendo, respondió Diego. ¿Será posible que Diego y Valeria puedan escribir juntos el final feliz que su hija tanto desea? ¿O los errores del pasado serán demasiado grandes para superarlos? Cuando Diego regresó a la sala, Valeria estaba sentada en el suelo, recostada contra el sofá viendo algunas fotos en su teléfono. ¿Qué ves?, preguntó él, sentándose a su lado. Fotos de Sofía. 5 años de fotos que nunca pudiste ver. Diego tomó el teléfono con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Valeria embarazada, Sofía recién nacida, sus primeros pasos, su primer cumpleaños, el primer día de kinder. Es hermosa, murmuró con voz quebrada. Se parece mucho a ti. No solo físicamente. Tiene tu forma de fruncir el ceño cuando está concentrada, tu sonrisa cuando está feliz, tu terquedad cuando quiere algo. Diego se rió suavemente. ¿Mi terquedad? Ayer se encaprichó con que quería cereal para la cena. Le expliqué 1000 veces que no era comida para la cena, pero siguió insistiendo durante 1 hora hasta que finalmente le di cereal para que se callara. Definitivamente es mi hija. Diego devolvió el teléfono. Va, necesito preguntarte algo. Dime. ¿Hay alguien más en tu vida? ¿Algún hombre que...? Valeria negó con la cabeza. Nunca. En 5 años, nunca. Sofía siempre preguntaba por qué no tenía papá como sus amigas, y yo le decía que su papá estaba trabajando muy lejos, pero que algún día regresaría. Supongo que en el fondo, una parte de mí siempre esperó que fuera cierto. ¿Y ahora que sí regresé? Valeria lo miró a los ojos. Ahora no sé qué pensar, Diego. Han pasado 5 años. Somos personas diferentes. Tú eres un millonario dueño de empresas. Yo soy una contadora soltera con una hija. Vivimos en mundos completamente distintos, pero seguimos amándonos, dijo él simplemente. ¿Seguimos? ¿Tú no me amas? Valeria guardó silencio por un largo momento. El problema no es si te amo o no, Diego. El problema es si podemos construir algo real después de todo lo que pasó. ¿Por qué no podríamos? Porque tu padre nos separó una vez y podría volver a hacerlo. Porque pertenecemos a mundos diferentes. Porque Sofía ya tiene una vida establecida. Y no sé si es justo alterarla por completo. Diego se acercó más. Sofía merece crecer con su padre, va. Y tú mereces ser feliz. ¿Y tú? ¿Qué mereces tú? Yo merezco la oportunidad de amarte como debí haberte amado desde el principio. Merezco la oportunidad de ser el padre que Sofía necesita. Merezco la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que ya no soy el joven asustadizo que dejó que su padre tomara decisiones por él. Valeria sintió que las defensas que había construido durante 5 años comenzaban a desmoronarse. Diego, dame una oportunidad, va.
Solo una oportunidad. Si no funciona, me alejaré. Pero te prometo que siempre seré el padre que Sofía necesita, sin importar lo que pase entre nosotros. En ese momento, don Roberto se despertó sobresaltado. ¿Dónde estoy?, murmuró confundido. En casa, papá, respondió Diego. En casa de tu familia. Don Roberto los miró y inmediatamente se dio cuenta de que había interrumpido un momento importante. Perdón, no quise interrumpir. ¿Quieren que me vaya? No, dijo Valeria sorprendiéndose a sí misma. Quédese. Después de todo, esto también lo afecta a usted. Don Roberto se incorporó lentamente. ¿De qué hablaban? De si tenemos futuro como familia, respondió Diego directamente. ¿Y a qué conclusión llegaron? Todavía no llegamos a ninguna conclusión, dijo Valeria. Don Roberto respiró profundo. ¿Me permiten decir algo? Diego y Valeria asintieron. He pasado 5 años arrepintiéndome de mis decisiones. 5 años preguntándome qué habría pasado si hubiera confiado en ustedes en lugar de tratar de controlar todo. Y la respuesta es simple. Habrían sido felices, habrían enfrentado juntos las amenazas, habrían criado juntos a Sofía, habrían construido la vida que se merecían. Se acercó a ellos. No puedo devolverles esos 5 años, pero puedo darles algo mejor. Mi palabra de que nunca más interferiré en sus decisiones. Si quieren estar juntos, los apoyaré. Si quieren estar separados, lo respetaré. Pero por favor, no permitan que mis errores del pasado destruyan su futuro. ¿Será suficiente la promesa de don Roberto para que Diego y Valeria se atrevan a intentar construir un futuro juntos? ¿Y qué pasará cuando tengan que enfrentar las realidades prácticas de unir 2 vidas que han estado separadas por tanto tiempo? Valeria se puso de pie y caminó hacia la ventana. Es fácil decirlo, don Roberto, pero ¿qué pasa cuando la prensa se entere de que Diego Santillán ha resucitado de entre los muertos? ¿Qué pasa cuando descubran que tiene una hija con la contadora de su empresa? ¿Qué pasa cuando el mundo entero nos juzgue? Entonces enfrentaremos al mundo entero, dijo Diego, poniéndose de pie también. Juntos. ¿Y si no funciona? ¿Y si después de unos meses te das cuenta de que esto no es lo que quieres? ¿Y si...? Diego se acercó y la tomó suavemente de los brazos. Va, mírame. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te amo? ¿Cuántas veces tengo que prometerte que no me voy a ir? Las veces que sean necesarias, susurró ella. Porque tengo mucho miedo, Diego. Tengo miedo de creer en esto y que después me rompa el corazón otra vez. ¿Y si te prometo que esta vez es diferente? ¿Y si te prometo que esta vez voy a luchar por nosotros sin importar lo que pase? Valeria lo miró a los ojos y vio algo que no había visto 5 años atrás. La determinación de un hombre que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a todo por recuperar lo que había perdido. Está bien, susurró finalmente, pero con condiciones, las que sean. Primero, Sofía es la prioridad, en todo, siempre. Acepto. Segundo, nada de prisa. No vamos a mudarnos juntos mañana, ni vamos a jugar a la familia feliz de inmediato. Vamos a conocernos otra vez, paso a paso. Acepto. Tercero, si en algún momento siento que esto no está funcionando, puedo terminar las cosas sin explicaciones y sin dramas. Diego dudó un momento. Acepto, pero con una condición mía. ¿Cuál? Que me des una oportunidad real. Que no busques razones para huir a la primera dificultad. Valeria asintió. Trato hecho. Don Roberto los miró con una sonrisa genuina. ¿Esto significa que puedo ser abuelo oficialmente? Esto significa que puede intentar ganarse ese título, respondió Valeria. Pero también con condiciones. Dígame. Nada de malcriar a Sofía con regalos excesivos. Nada de interferir en nuestras decisiones como padres. Y nada de usar su influencia o su dinero para resolver nuestros problemas. ¿Y si quiero ayudarlas con algo? Si quiero pagar mejores escuelas para Sofía o... Si queremos su ayuda, se la pediremos. Mientras tanto,
Respete nuestras decisiones. Don Roberto asintió. Entiendo, y acepto. En ese momento se escuchó una vocecita desde el pasillo. ¿Por qué están hablando tan quedito? Sofía apareció en pijama, frotándose los ojos. Princesa, ¿qué haces despierta?, le preguntó Diego. No puedo dormir. Tengo miedo de que cuando despierte mañana, todo esto haya sido un sueño y tú ya no estés. El corazón de Diego se partió en 1000 pedazos. Ven acá, mi amor. La cargó y la sentó en sus piernas. Esto no es un sueño. Papá va a estar aquí mañana, y pasado mañana, y todos los días que tú quieras. ¿Lo prometes? Te lo prometo con todo mi corazón. Sofía miró a Valeria. Mami, ¿tú también prometes que no vas a llorar más por las noches? Valeria sintió que se le cerraba la garganta. Prometo que voy a intentar estar más feliz, mi amor. ¿Y abuelo va a venir a visitarnos seguido? Don Roberto se acercó. Todas las veces que tu mami y tu papá me dejen, princesa. Sofía aplaudió suavemente. Entonces sí vamos a ser una familia de verdad. Los 3 adultos se miraron. Era sorprendente cómo una niña de 4 años podía simplificar algo que a ellos les parecía tan complicado. Sí, princesa, dijo Diego. Vamos a intentar ser una familia de verdad. 3 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Diego había regresado oficialmente a la empresa, causando un revuelo mediático enorme que duró varias semanas. La historia oficial era que había estado en coma durante 5 años después del accidente, y que recién había recuperado la memoria completamente. Valeria siguió trabajando en el departamento de contabilidad, pero ahora tenía un horario más flexible que le permitía pasar más tiempo con Sofía. Diego había insistido en pagar una niñera, pero Valeria había aceptado solo después de entrevistar personalmente a 5 candidatas. Don Roberto había cumplido su palabra. Visitaba a Sofía 2 veces por semana, siempre con permiso previo, y había demostrado ser un abuelo amoroso pero respetuoso de las reglas que Valeria había establecido. ¿Y Diego? Diego había demostrado ser el hombre que Valeria siempre había esperado que fuera. Esa tarde de sábado estaban en el parque, como habían hecho cada fin de semana durante los últimos 3 meses. Sofía jugaba en los columpios mientras Diego y Valeria la observaban desde una banca. ¿Sabes qué día es hoy?, le preguntó Diego. Sábado, respondió Valeria distraídamente, viendo a Sofía hacer amigos con otros niños. Es 15 de junio. Valeria se volteó hacia él. Hace exactamente 5 años y 3 meses nos conocimos, continuó Diego. Fue un 15 de marzo, en la cafetería de la universidad. ¿Recuerdas la fecha exacta? Recuerdo todo de ese día. Va. Llevabas una blusa amarilla y tenías el cabello recogido en una cola de caballo. Estabas estudiando para un examen de matemáticas financieras y habías ocupado la mesa donde siempre me sentaba. Valeria sonrió al recordar. Y tú llegaste todo prepotente diciendo que esa era tu mesa. Y tú me dijiste que las mesas no tenían nombre y que llegara más temprano la próxima vez. Te veías tan ofendido. Estaba fascinado. Nadie me había hablado así en toda mi vida. Se quedaron en silencio, recordando. Diego, ¿alguna vez te arrepientes?, preguntó Valeria. ¿De qué? De todo esto. De haber regresado a nuestras vidas. Tu vida era más simple cuando creías que habías perdido todo. Diego la tomó de la mano. Va. Cada día que paso con Sofía descubro algo nuevo sobre ella. Ayer me enseñó a hacer pulseras con ligas de colores. Antier me explicó por qué los perros son mejores que los gatos. El lunes me va a enseñar a saltar la cuerda. Valeria se rió. Te tiene completamente dominado, completamente, y no me importa. Diego se puso serio. Estos 3 meses han sido los mejores de mi vida, va. Incluso con toda la complejidad, incluso con todos los ajustes que hemos tenido que hacer. ¿Y nosotros? ¿Cómo vamos nosotros? Era una pregunta que Valeria había estado evitando hacer, pero que necesitaba respuesta. Diego se volteó completamente hacia ella. Nosotros vamos despacio, como acordamos, pero vamos bien. ¿No crees? Creo que sí, admitió ella. Me gusta cómo eres con Sofía.
Me gusta cómo respetas mis espacios. Me gusta que no hayas intentado acelerar las cosas entre nosotros. ¿Te gusta algo más? Valeria se sonrojó. Me gusta que sigas siendo el mismo hombre del que me enamoré, pero más maduro, más seguro de sí mismo. ¿Y? ¿Y qué? ¿Me amas? La pregunta quedó flotando en el aire. Habían hablado de muchas cosas en estos 3 meses, pero nunca directamente de sus sentimientos. Diego, es una pregunta simple. Va. ¿Me amas? Valeria miró hacia donde estaba Sofía, ahora jugando a las escondidas con otros niños. Sí, susurró. Te amo. Nunca dejé de amarte. Yo también te amo, dijo él, acercándose más. Te amo como te amé hace 5 años, pero también te amo de una manera nueva. Te amo por la madre increíble que eres. Te amo por la mujer fuerte que te convertiste. Te amo por haber criado sola a nuestra hija y por haberle hablado de mí todos estos años. Diego, déjame terminar, siguió él. Te amo por darme una segunda oportunidad. Te amo por permitirme conocer a Sofía. Te amo por ser paciente conmigo mientras aprendo a ser padre. Te amo por todo lo que eres y todo lo que representas en mi vida. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Yo también te amo por todo eso y más, susurró. Te amo por la forma en que miras a Sofía, como si fuera lo más precioso del mundo. Te amo por cómo has respetado mis tiempos y mis miedos. Te amo por haber cambiado, por haberte convertido en el hombre que siempre supe que podías ser. Se miraron en silencio por un momento, y luego Diego se acercó lentamente y la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y de 5 años de amor contenido. Cuando se separaron, escucharon aplausos. «Mami y papá se están besando». Sofía había regresado corriendo, seguida por don Roberto, quien aparentemente había llegado sin que se dieran cuenta. ¿Esto significa que ya van a vivir juntos como las familias de verdad?, preguntó Sofía sin aliento por la emoción. Diego y Valeria se miraron. «¿Qué opinas tú, va?», le preguntó él. «¿Crees que estamos listos para el siguiente paso?». Valeria miró a su hija, radiante de felicidad. Miró a don Roberto, sonriendo con orgullo. Miró a Diego, sus ojos llenos de amor y esperanza. «Creo que sí», dijo finalmente. «Creo que ya es hora». Sofía gritó de emoción y se lanzó a abrazarlos a ambos. «Vamos a ser la familia más feliz del mundo». 6 meses después, la casa que habían elegido no era una mansión, a pesar de las insistencias de don Roberto. Era una casa de tamaño medio en una colonia familiar, con un jardín donde Sofía pudiera jugar y espacio suficiente para que don Roberto tuviera su propia habitación cuando los visitara. Era sábado por la mañana, y Diego estaba en la cocina preparando hotcakes mientras Valeria trenzaba el cabello de Sofía para el festival de la escuela. «Papá, ¿los hotcakes van a estar listos pronto?», gritó Sofía desde la sala. «5 minutos, princesa. Mami dice que le pongas chispas de chocolate». «Ya les puse chispas de chocolate». Valeria apareció en la cocina sonriendo. «¿Sabes que hace 6 meses jamás habría imaginado esta escena?». «¿Cuál escena?». «Tú cocinando hotcakes en nuestra cocina, mientras nuestra hija nos grita desde la sala. Todo esto», gesticuló alrededor. «Esta vida normal y perfecta que construimos». Diego dejó la espátula y la abrazó por la cintura. «¿Te arrepientes?». «Jamás», respondió ella, parándose de puntitas para besarlo. «Es la vida que siempre soñé. Incluso con mi papá viniendo a almorzar todos los domingos. Incluso con tu papá viniendo a almorzar todos los domingos. Ha resultado ser un abuelo maravilloso. Y el lunes, cuando salga en todas las revistas que Diego Santillán se casó en secreto con su empleada». Valeria se rió. «Especialmente cuando salga en las revistas. Que todo el mundo sepa que te atrapé». En ese momento apareció Sofía corriendo. «Mami, papá, llegó el abuelo. Y trae regalos». Por la ventana vieron la camioneta de don Roberto estacionándose enfrente de la casa. «¿No habíamos quedado en que nada de regalos excesivos?», preguntó Valeria.
Se lo recordaremos, otra vez. Diego se rió. Pero admite que es lindo verlo tan feliz. Don Roberto entró cargando una caja enorme. Abuelo. Sofía corrió a abrazarlo. ¿Qué trajiste? Es una sorpresa para después del desayuno, princesa. Roberto, le dijo Valeria con tono de advertencia. Habíamos hablado sobre los regalos. No es un regalo, respondió don Roberto con una sonrisa traviesa. Es una inversión en el futuro. ¿Qué tipo de inversión? Preguntó Diego suspicazmente. Don Roberto abrió la caja y sacó una pequeña guitarra de tamaño infantil. Sofía me dijo que quiere aprender a tocar guitarra. Así que contraté al mejor maestro de música de la ciudad. Las clases empiezan el lunes. Sofía gritó de emoción. Mami, papá, voy a aprender a tocar guitarra como los cantantes de la televisión. Valeria y Diego se miraron. Técnicamente no era un regalo excesivo. Está bien, aceptó Valeria. Pero nada más. Y si Sofía se aburre de las clases, las suspendemos. No me voy a aburrir nunca, proclamó Sofía abrazando su nueva guitarra. Mientras desayunaban, don Roberto les contó sobre sus planes de viajar por Europa durante el verano, algo que había estado posponiendo por años. ¿No te vas a aburrir viajando solo?, le preguntó Sofía. Bueno, pensé que tal vez ustedes tres podrían acompañarme, solo si quieren, por supuesto. Valeria casi se atraganta con su jugo de naranja. ¿Europa? ¿Los cuatro? ¿Por qué no? Sofía va a estar de vacaciones. Diego puede trabajar desde cualquier lado. Y tú te mereces conocer el mundo, Valeria. Abuelo, ¿Europa queda muy lejos?, preguntó Sofía. Muy, muy lejos, princesa. Al otro lado del océano. ¿Vamos a ir en barco como los piratas? En avión, mi amor, le respondió Diego riéndose. En avión. Quiero ir. Quiero ir. Sofía aplaudió. Mami, ¿podemos ir? Valeria miró a Diego, quien asintió imperceptiblemente. Tendremos que pensarlo, mi amor. Es un viaje muy grande. ¿Eso significa sí? Significa que lo vamos a platicar, respondió Diego. Después del desayuno, mientras don Roberto ayudaba a Sofía a afinar su nueva guitarra, Diego y Valeria salieron al jardín. ¿En serio estás considerando ir a Europa con tu padre?, le preguntó Valeria. ¿Por qué no? Podría ser divertido. Y Sofía merece conocer el mundo. Diego, un viaje familiar a Europa con don Roberto Santillán no es exactamente lo que yo definiría como unas vacaciones relajantes. Pero sería una aventura, y últimamente me he dado cuenta de que la vida es muy corta para perderse las aventuras. Valeria lo miró y vio esa chispa en sus ojos que tanto había extrañado. ¿Sabes qué? Tienes razón. La vida es muy corta. ¿Eso significa que vamos? Eso significa que vamos. Diego la cargó y la hizo girar en el aire, y Valeria se rió como no se había reído en años. Te amo tanto, futura señora Santillán. Yo también te amo, señor Santillán. Desde la ventana de la sala, don Roberto y Sofía los observaban. Abuelo, ¿mami y papá siempre van a ser así de felices? Don Roberto sonrió, sintiendo que finalmente había logrado reparar el daño que había causado años atrás. Siempre, princesa. Van a ser felices para siempre. 2 años después, Diego estaba parado frente al altar de la pequeña iglesia, nervioso como si fuera la primera vez que se casaba, aunque técnicamente sí era la primera vez que se casaba. A su lado, don Roberto fungía como su testigo, sonriendo con orgullo. Las puertas de la iglesia se abrieron y apareció Sofía, de 6 años, esparciendo pétalos de rosa con una seriedad que daba ternura. Llevaba un vestido rosa que ella misma había elegido y una corona de flores que había insistido en que fuera como de princesa de verdad. Detrás de ella apareció Valeria, radiante en un vestido blanco sencillo pero elegante. No había querido una boda grande, solo familia cercana y algunos amigos. Lo importante no era la ceremonia, sino lo que representaba, el cierre de un círculo que había tardado 7 años en completarse. Cuando llegó al altar,
Diego le tomó las manos y le susurró, ¿estás segura? Nunca había estado más segura de nada en mi vida, le respondió ella. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Diego apenas prestaba atención a las palabras. Estaba perdido mirando a Valeria, pensando en todo el camino que habían recorrido para llegar hasta ahí. Diego Santillán acepta a Valeria Herrera como su esposa, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. Valeria Herrera acepta a Diego Santillán como su esposo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Diego besó a Valeria mientras Sofía aplaudía emocionada, y don Roberto secaba discretamente una lágrima. Ya somos una familia oficial, gritó Sofía, y toda la iglesia se rió. Esa noche, en su luna de miel en Playa del Carmen, habían elegido quedarse en México para no alejarse mucho de Sofía. Diego y Valeria caminaban por la playa tomados de la mano. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Valeria. ¿Qué? Que después de todo lo que pasamos, después de todos los errores y todo el dolor, terminamos exactamente donde se suponía que debíamos estar. ¿Crees en el destino? Creo en nosotros, respondió ella. Creo en que cuando dos personas están hechas la una para la otra, el universo siempre encuentra la manera de juntarlas, sin importar cuánto tiempo tome. Diego se detuvo y la abrazó. Te amo, señora Santillán. Y yo te amo, señor Santillán. Para siempre. Se besaron bajo las estrellas, sabiendo que habían encontrado su final feliz. No había sido fácil, no había sido perfecto, pero había sido real, y eso era todo lo que importaba. De vuelta en la Ciudad de México, don Roberto leía un cuento a Sofía antes de dormir. Abuelo, ¿te gusta que mami y papá se hayan casado? Me encanta, princesa. ¿Y a ti? A mí también. Pero ya sabía que iba a pasar. ¿Cómo sabías? Porque desde la primera vez que vi a papá en el elevador, supe que era él. Mi corazón me lo dijo. Don Roberto sonrió, preguntándose cómo los niños podían ser tan sabios. Abuelo, ¿me vas a contar el cuento de la princesa que encontró a su príncipe perdido? ¿No prefieres que te cuente un cuento nuevo? No. Ese es mi cuento favorito. Y además, ya sé cómo termina. ¿Cómo termina? Sofía sonrió. Con toda la familia junta y feliz para siempre. Como nosotros. Y mientras don Roberto le contaba el cuento que se había convertido en su historia familiar, Diego y Valeria bailaban en la playa bajo la luna, escribiendo el primer capítulo de su vida como marido y mujer, sabiendo que lo mejor estaba por venir. Porque a veces, las mejores historias de amor son las que tardan años en encontrar su camino de vuelta a casa. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan, historias que nos recuerdan que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar, sin importar cuántos obstáculos tenga que enfrentar.